Bien, el curso se llama Autoridad y Servicio. Vamos a enfocar esos dos temas, pero no de manera convencional. Hay una materia que se enseña en los institutos bíblicos que se llama autoridad espiritual. Y para enseñar autoridad espiritual, obviamente se usa la Biblia, se usan las perspectivas bíblicas, pero también se usan libros. Y uno de los libros más famosos para enseñar autoridad espiritual en los institutos es este. Se llama justamente Autoridad Espiritual. El autor es Watchman Nee. Watchman Nee es un misionero, un escritor bastante interesante. Este libro se escribió hace muchos años. Entonces, este libro es un poco, si lo puedo decir, aburrido, en el sentido de que usa palabras, usa términos medio extraños, que son obviamente de la época. Este libro podría resultarles un poco pesado de leer, ¿ok? El libro siguiente que nosotros estamos usando, que justamente menciona cosas del libro de Watchman Nee, este libro está basado, cuando leí dije, esas cosas vienen en este. Entonces, este autor se llama John Bevere, y él escribe este libro. Este libro está enfocado en la autoridad espiritual y está muy enfocado en el servicio, o por lo menos toma las partes importantes acerca de el servicio y cómo nos relacionamos con la autoridad, ¿ok? Entonces quisiera comenzar diciéndoles eso acerca del material que vamos a usar. Obviamente estoy consultando algunos comentarios, algunos diccionarios para obviamente no dejarme llevar por lo que los autores dicen, sino que podamos realmente fundamentar lo que enseñamos. ¿Ok? Bien, estos son los dos libros, pueden comprarlos, pueden hojearlos. Este libro es muy bueno, sin embargo el autor no tiene como una didáctica de enseñar, o sea, él enseña muy ¿cómo decirlo? Muy a forma de escritor, pero no tiene como un método muy didáctico, entonces es un poquito difícil de cazar los principios. Es la segunda vez que lo estoy leyendo y justamente voy canalizando lo que tomamos para ustedes. Entonces, esa es, digamos, la complicación de estos dos libros, pero pues son obviamente interesantes, y el de Watchman Nee pues es como que la base, o sea, todos los institutos enseñan con este libro. Bien, hay algunos objetivos del curso. Un objetivo del curso es enfocar las clases en el entendimiento de que la autoridad está directamente relacionada al servicio. Lo digo otra vez, la autoridad está directamente relacionada al servicio. Cuando nosotros servimos, lo que hacemos básicamente es someternos a una autoridad, obedecemos a una autoridad. Y lo que haremos justamente en la primera parte de este curso, que tiene que ver con la autoridad, es evaluar quién está en nuestra autoridad, su capacidad de ser autoridad sobre nosotros, qué es lo que le instituye autoridad sobre mi vida, y sobre todo haremos análisis de qué tanto esa persona puede influir en mi vida. Es decir, definiremos a qué grado esa persona tiene autoridad sobre mí. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿cuándo yo puedo desobedecer a una persona que es autoridad? ¿Me están entendiendo? Esa es la pregunta que debemos de resolver, porque cuando hacemos ejercicio de autoridad, hay una línea en la que podríamos decir, ¿sabes qué? En esto no te voy a obedecer. La pregunta es, ¿cuál es la base o cuál es la línea en la que yo puedo decirle a alguien, no te voy a obedecer? Segundo objetivo, prevenir que te lastimes
prevenir que te lastimes en tu andar como hijo de Dios cuando te sometes a una autoridad. Un objetivo es prevenir que te lastimes. Muchas personas interpretan que una autoridad los lastimó. ¿Entienden? Muchas personas interpretan que una persona de autoridad los lastimó. Tienen que entender como iglesia que las autoridades no son perfectas. Pero cuando yo comprendo la autoridad más efectivamente, cuando yo tengo comprensión de la autoridad, entonces puedo navegar las aguas de la autoridad. ¿Me están entendiendo? Les he dado este ejemplo. Yo en estas clases las di a modo de predicación hace tiempo y conté algunas historias. ¿Okay? Yo tenía 19, 20 años, era pastor de jóvenes, pero mi influencia en la iglesia había crecido. Entonces hubo un momento donde yo tenía autoridad de influencia sobre la iglesia y mi voz contaba para que se tomaran decisiones. El pastor de repente no estaba, y no es que fuera un mal pastor, simplemente él tenía cosas que hacer y nosotros tratábamos de hacer las cosas, pero yo soy honesto con ustedes y reconozco que no tenía una concepción correcta de autoridad. Entonces, un día estábamos en la reunión y ya era el final de la reunión y se estaban haciendo los avisos, los comentarios de último momento. Y en ese momento yo pasé al frente porque se contaba con mi voz, porque yo había ya como ganado esa como influencia. Y de repente, de la nada, el pastor principal se levantó, fue conmigo, se paró al lado de mí y me gritó y me dijo estas palabras: ¿qué te crees, Neri? ¿Qué te crees? ¿Que tú mandas en la iglesia? Tú no mandas en la iglesia, yo mando en la iglesia, yo soy el pastor. Así es que tú no vas a hacer las cosas que quieres. Pregunta: ¿esto debió de haberme ofendido? Probablemente hirió mi susceptibilidad. La pregunta principal es esta: ¿él estuvo mal al decirme eso? Unos podrían decir que sí, otros podrían decir que no. Sí, había problemas de comunicación, había problemas de lo que ustedes quieran. El asunto es que el pastor fue duro conmigo, ¿están de acuerdo? Fue exigente conmigo. Y eso pudo haberme herido. Y eso es lo que quiero decir. Muchos hijos de Dios, mucha iglesia vive en una línea donde se siente ofendida por el líder. ¿Entienden lo que digo? Por eso yo necesito discernir, necesito entender cuándo sé que un líder está mal y que yo de verdad puedo sentirme ofendido. Porque a veces solamente somos, perdonen la expresión, pero somos como la generación de cristal. Todo les molesta, nada les gusta, por todo se ofenden. Y eso es falta de carácter. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, muchos cristianos podrían malinterpretar que se les diga cosas y que se les hable duro y podrían ofenderse. ¿Entienden? De hecho, muchas personas abandonan la iglesia porque un día se sintieron ofendidos por el pastor. Eso es muy común. Yo he escuchado eso muchas veces y yo siempre pregunto: oye, pero ¿qué te dijo el pastor? Pues es que me dijo que era un flojo. ¿Y eres flojo? Pues sí, pero no debía de hablarme así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pensamos que las autoridades nos quieren lastimar, pero las autoridades son humanas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Son humanas y son con su carácter, con su temperamento. ¿Tienen cosas que mejorar? Sí, pero mientras no las mejoran, eso no significa que dejen de ser autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Y aunque no, pues vamos ahí para que limpiemos justamente esas asperezas, ¿vale? Tercer objetivo de este curso: hacer una directa invitación
a cambiar o reafirmar tus paradigmas acerca de la autoridad. Yo quisiera que en este curso tú cambiaras tus paradigmas si es que tus paradigmas están equivocados. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de la autoridad? La someteremos, la pondremos a prueba y si estás equivocado, pues tendrás que cambiar el paradigma. Y si estás en lo correcto, pues entonces simplemente afirmarás tu paradigma. ¿Vale? Entonces esos son los 3 objetivos. Número 1, enfocar las clases en el entendido de que la autoridad está directamente relacionada al servicio. Es decir, la autoridad está directamente relacionada al servicio. Número 2, prevenir que te lastimes en tu andar como hijo de Dios cuando te sometes a una autoridad. Número 3, hacer una directa invitación. Entonces, este curso te estoy invitando a que cambies tu paradigma o lo reafirmes. Si es que tienes paradigmas equivocados, los corrijas, y si tienes correctos, pues simplemente los reafirmes. Y me faltó uno cuarto que estaba meditando en la semana, no lo apunté, pero este es el cuarto. Compartir una doctrina equilibrada acerca de la autoridad bíblica. Compartir una doctrina equilibrada acerca de la autoridad bíblica. Bien, voy a mandarles un curso, voy a mandarles un documento. Espérenme. El curso, ese documento lo van a ver ahorita en pantalla. Creo que no lo puedo hacer, entonces van a verlo en pantalla, por favor. Ese documento yo se los voy a pasar. Espérenme. Que ahora sí. Sí. Listo, ya se los mandé en archivo de Word, pero lo voy a corregir, lo estoy actualizando justamente para que lo reciban en PDF, para que lo puedan imprimir y vayamos avanzando en él. ¿Ok? Bien, tenemos una cita base acerca del curso. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Está en la pantalla, no lo busquen por favor, vamos a leerlo. Bien, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos o insistiendo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean su astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, lo que estamos leyendo es un pasaje de Pablo en el cual la palabra declara que se han establecido ministerios. Dicho de otra forma, se han establecido autoridades. Ahí no dice que sea autoridad, pero ¿qué dice Hebreos respecto de los pastores? Sométanse a sus pastores. Dice, sométanse y obedezcan. Estas son las dos palabras que usa el autor. Sométanse y obedezcan. Entonces, si Dios estableció figuras de autoridad, a nosotros se nos manda a someternos. Y Dios actúa en figuras de autoridad. Dios tiene que ver todo con la autoridad. Miren, en la familia debería de haber autoridad. ¿Qué dice la Biblia respecto de la autoridad en la casa, en la familia? Mujeres, sométanse a sus esposos, ¿ok? Eso es autoridad. ¿Qué debe de hacer una mujer? Someterse a su esposo, ¿entienden? Pero ¿qué dice la Biblia respecto del hombre? Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del hombre, Cristo es la cabeza de la mujer. Entonces, no es como que solamente me voy a someter a un hombre nada más porque sí. Un hombre debería de estar sometido ¿a quién? A Cristo. Y entonces puedo someterme mejor. Es más fácil cuando un hombre se somete a Dios, porque de esa forma una mujer puede someterse mejor a un hombre. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Entonces, Dios tiene figuras de autoridad, y si Dios tiene figuras de autoridad, entonces debemos caminar hacia ellas. Hay una pregunta ahí: ¿cuál es mi perspectiva acerca de la autoridad? Menciona una de tus ideas acerca de la autoridad. Todos nosotros tenemos conceptos de autoridad. Voy a pedirles que me digan algunos. Lupita, ¿cuál es tu concepto acerca de la autoridad? Ok. Hay alguien que puedes manejar situaciones de cierto nivel, dice Lupita. Hay situaciones que son difíciles y hay situaciones que son menos difíciles. Y hay personas que tienen esa autoridad. ¿Ok? Nayeli, ¿cuál es tu idea acerca de la autoridad? Que tienes que respetar y obedecer. ¿Ok? Mirka, ¿cuál es una de tus perspectivas de la autoridad? ¿Ok? Hay personas que tienen poder, dice Mirka, y estas te pueden mandar a hacer cosas. ¿Ok? Silvia, danos una de tus ideas acerca de la autoridad. ¿Ok? Silvia, Mirka dice que es una persona que tiene poder, pero Silvia dice que es una persona que tiene conocimiento para ejercer y que puede manejar cosas. ¿Alguien aquí ha pasado una mala racha con una autoridad? ¿Sí? Mirka, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ok, tu maestra te mandaba siempre, tú le rezongabas y le reclamabas.
Mirka, ¿tú crees que esa maestra en su autoridad tenía un ejercicio bueno o crees que era mala? Ok, ella dice que al final del día no le gustó, pero al final del día fue bueno para ella. Rubén, ¿cuál es una de tus ideas acerca de la autoridad? Ok. Sí, sí, es correcto. Hay mucha autoridad que es mala. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hoy nuestro gobierno brilla por mucha falta de autoridad, ¿no? Esa es la pregunta que vamos a responder al final de esta primera sección. Todo el mundo se están haciendo esa pregunta, ¿sí o no? Si está mal mi autoridad, ¿debo de obedecerlo? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Bien, muchos tenemos la expectativa errónea o negativa acerca de la autoridad. Esto debido a una mala experiencia con ella o historias que nos contaron, por lo que le tememos o la rechazamos. Y al hacer esto perdemos de vista la gran protección y los beneficios que provee. El Salmo 91, versículos 1 y 2 dicen de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová o al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El Salmo 91 en su primer versículo nos dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y a partir del versículo 2 se mencionan beneficios. Se mencionan beneficios. Miren, vamos a leerlo. Salmo 91. Voy a leer solamente unos 4 versículos hacia adelante del versículo 2. El versículo 3 dice así: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. El salmista está hablando acerca del beneficio que hay al ponernos bajo el abrigo. Es muy interesante, por eso este libro se llama Bajo el Abrigo, porque explora justamente esta realidad de ponernos bajo el abrigo. Pero ¿qué realmente significa ponerme bajo el abrigo? Muchos pensamos que yo puedo hacer lo que quiera y luego ponerme bajo el abrigo del Señor y esperar que no suceda nada. Y esto es incorrecto. El concepto correcto de ponerme bajo el abrigo no solamente es que Dios me protege, sino que me estoy sometiendo bajo su autoridad. Entonces, cuando yo me pongo bajo autoridad del Señor, necesito entender eso. Por eso necesitamos comprender perfectamente el Salmo 91. En ese sentido, yo necesito revolucionar la mente y no pensar solamente que si me pongo bajo sus alas, hallaré ciertos beneficios, porque no está diciendo solamente que me ponga bajo sus alas, sino que la Biblia está mencionando algunos beneficios que ocurren solamente por ponerme bajo la protección del Señor. El versículo 9 dice así: ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu lugar, porque Él ordenará. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo ejercicio de qué? De autoridad. Ordenará que sus ángeles
te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Es decir, el Salmo está directamente relacionado con autoridad. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva acerca de la autoridad. Por eso Romanos 12:2 que está ahí dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hay algunas realidades que tenemos que considerar. Vivimos en una sociedad que no está de acuerdo con la autoridad, desafía la autoridad. Nos quejamos de la autoridad, protestamos contra la autoridad. Esto debido a nuestros paradigmas acerca de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que todos definimos la autoridad por nuestro propio concepto. Yo tengo mi propio concepto de autoridad. Por eso muchos nos quejamos de la autoridad. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal quejarnos. Lo que hacemos es expresar lo que está mal en la autoridad. Pero hay una gran diferencia entre quejarme y someterme. ¿Entienden lo que digo? Yo podría decir, el pastor Neri es muy grosero cuando habla. Pero el hecho de que sea grosero me quita autoridad. El hecho de que yo sea grosero significa que tú no deberías someterte a mi autoridad. Ahí es donde algunos podríamos dudar. Por eso necesitamos explorar el concepto bíblico. Dice después el manual, como hijos de Dios necesitamos ser instruidos en los principios del reino. Esto debido a que nuestro mundo no produce las costumbres del reino. Es difícil entender los principios del reino con una mentalidad democrática. ¿Qué significa la democracia? ¿El gobierno de quién? ¿Qué significa democracia? Niños que fueron a la primaria, ¿ya les enseñaron qué es la democracia? Cristian, ¿qué es la democracia? ¿Ya te la enseñaron? ¿No? Mirka, ¿no te han enseñado qué es democracia? ¿Algo así? La democracia es el gobierno del pueblo. Demos. Por eso votamos. Nosotros cuando votamos hacemos ejercicio ¿de qué? De democracia. ¿Quién gobierna? Gobierna el que decide quién. Nosotros. Es decir, nosotros elegimos a quién. Y luego nos quejamos. ¿Entienden? Tenemos lo que pedimos. La Biblia no opera así. ¿La Biblia es una democracia? ¿Propone una democracia? No. ¿Qué propone la Biblia? Teocracia. Teocracia. Así apúntenlo. En vez de demo, pónganle teo. Democracia es el gobierno del pueblo. Teocracia es el gobierno ¿de quién? De Dios. Y la Biblia propone un gobierno de teocracia. Teocracia, teos, Dios, gracia, gobierno. Entonces, hay una frase muy popular que ustedes conocerán en la universidad, en la preparatoria, que es Vox Populi, Vox Dei. Esto es griego, Vox o latín, no me acuerdo, creo que es latín. Vox Populi, Vox Dei. Vox es voz, Populi, pueblo. Dei es Dios. Vox Populi, la voz del pueblo, es la voz de Dios. Y con esto se justifica la democracia. Pero no es correcto. Porque la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios, no la voz del pueblo. Y hay errores en la iglesia. Hay iglesias que se rigen bajo democracia. Hay iglesias que eligen a sus pastores por votación. ¿Es esto correcto? De ninguna manera. ¿Quién instituye a un pastor? Dios. ¿Quién manda a que se instruya o que se instituya un pastor? Dios es el que manda. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros no podemos tener una mentalidad democrática. Yo debo de aprender a discernir si tengo una voz democrática en la iglesia. Esta historia les va a aclarar. Un pastor cometió adulterio. Al pastor lo sometieron a autoridad y su autoridad lo disciplinó.
y lo mandó a que tuviera sesiones de psicología con personas que habían restaurado, personas que tenían experiencia. El que restauró al pastor que cayó en adulterio, un día se presentó frente a la iglesia y les dijo: iglesia, el pastor ha sido procesado y puede ser reinstituido en su pastorado, porque el pastor se equivocó y lo que tenía que pasar después del pecado era que se le formara, que se le sanara y después ¿qué? Que se le colocara nuevamente ¿dónde? ¿En su posición de qué? El hecho de que hubiera pecado le quitó su posición de autoridad, pero la iglesia a veces piensa que sí. Y entonces la iglesia lo que hizo fue empezar a gritar cuando la persona esta dijo que el pastor podía regresar. ¿Por qué gritó? Porque ellos se sentían lastimados. Incluso uno de los líderes de la iglesia, que mientras el pastor no estaba, él se instituyó como autoridad, o lo instituyeron como autoridad por democracia, cuando se paró frente al pastor le dijo estas cosas: perdóname, pero me siento muy lastimado por ti. Y otras voces, cuando escucharon a este hombre, todos los demás empezaron a decir lo mismo del pastor: no puedo perdonarlo porque cayó de mi gracia. Y entonces, ¿qué creen que hicieron con el pastor? Lo sacaron de la iglesia por funcionar como democracia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. ¿Gobierna quién? Dios. Por eso hay cosas que nosotros llegamos a hacer como pastores que llegan a estar en descontento la iglesia. Por eso los pastores debemos de actuar en completa ¿qué? Teocracia. Hay cosas que tal vez no te gusten que yo haga, pero me estoy esforzando por caminar en el principio divino. Es decir, no hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Es difícil entender los principios de Dios con una mentalidad humanista. El humanismo dice: el hombre es importante. La Biblia dice: Dios es importante. ¿Eso significa que para Dios no sea importante el humano? No, el humano es importante para Dios. Dios ama al hombre. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Entonces, ¿Dios ama al humano? Sí. ¿Desea el bien para él? Sí. Pero el centro del universo no es el hombre. El centro del universo es Dios. Así es de que si yo estoy pensando que mi autoridad debe ser dirigida solamente para que tú estés cómodo y te vaya bien en todo y que estés feliz, entonces me estoy equivocando en mi perspectiva. ¿Están entendiendo lo que digo? Muchos pastores hoy viven, muchas autoridades en la iglesia viven en una especie de bienestar social, porque se ha liberado una idea en la iglesia que dice: es importante que el ungido de Dios esté bien. Y la perspectiva no está equivocada. El problema es que cuando estas personas comienzan a hacer cosas que no deberían de hacer, se les mantenga en el mismo lugar solamente porque son los hombres de Dios, son las mujeres de Dios. Y lo mismo sucede con la iglesia. ¿Entienden lo que digo? Déjalo servir. Hazle el paro. Mira, déjalo servir aunque esté haciendo lo que quiera. Déjalo servir. Sabemos que anda haciendo tales cosas, pero déjalo porque le podría edificar. No. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No hacemos las cosas por el bien de las personas, hacemos las cosas por el bien del reino. Hablando de autoridad, ¿te están entendiendo? Como pastor, yo hago cosas por tu bien. ¿Me estás entendiendo? Pero a nivel de autoridad haré cosas y decidiré cosas que sean de acuerdo al beneficio de ¿quién? Del reino de Dios. Ni de tu bienestar, ni de mi bienestar, sino del bienestar de ¿quién? Del reino. Al final eso resultará en tu bienestar, finalmente. Es difícil entender los principios de Dios con una mentalidad llena de cultura humana. ¿Entienden? Hoy nosotros queremos que las cosas se divulguen de forma en las ideologías.
Estoy discutiendo con una persona por internet y él me dijo esto. Me habló del fascismo y de todo esto. Y me escribió esto. Miren la babosada que me escribió. Me dijo, mira, si tú sigues siendo pastor, te voy a escribir esto. Y después me dijo, porque me preocupa la forma en que se está abordando esto dentro de las iglesias. Como si yo tuviera que hablar a la iglesia acerca de, o discutiendo estas filosofías humanas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo no estoy en la iglesia para hablarles de los pensamientos humanos. Estoy para hablarles de los pensamientos ¿qué? Divinos. Por lo tanto, debes de cambiar tu perspectiva. No somos una democracia, no somos humanistas y no manejamos cultura humana en la iglesia cuando hablamos de autoridad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Afuera sí, afuera hacen lo que quieren con la autoridad. Aquí no. En la iglesia se debe tener una perspectiva bíblica. ¿Una perspectiva qué? Bíblica. Bien, muchos caminan hacia el gobierno propio, desencadenando conductas rebeldes y descaradas, considerando esto libertad. Pero ninguno de estos métodos o pensamientos traerá verdadera libertad. La libertad no se trata de lo que yo opino sobre ella. Se trata de lo que la palabra de Dios dice sobre ella. Lean esta frase conmigo. La libertad no se trata de lo que yo opino sobre ella. Se trata de lo que la palabra de Dios dice sobre ella. Ahora cambiemos la palabra de libertad por autoridad. Ahora léanlo otra vez. La autoridad no se trata de lo que yo opino sobre ella. Se trata de lo que la palabra de Dios dice sobre ella. Esta cita, apúntenla y por favor apréndanla. Va a ser su tarea para la siguiente semana. Job 36, versículos 11 y 12. Job 36, versículos 11 y 12. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Voy a leerlo en la NBI, que es la versión que nosotros leemos. Si ellos obedecen y les sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. Pasan felices los años que les quedan. Pero si no hacen caso, sin darse cuenta, cruzarán el umbral de la muerte. Ahora vamos a Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2, ahí está en la pantalla. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Pablo nos está regalando una línea en la que nosotros podemos someternos. Todos deben someterse a las autoridades públicas. La NBI lo traduce así. Todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿A las autoridades qué? Es decir, a todos. ¿Al gobierno que me está presidiendo? ¿A Sheinbaum? Sí. ¿A mi gobernador de mi alcaldía? Sí. ¿Al policía que está en la calle? Sí. ¿Al tránsito que me quiso robar?
también. Pablo nos está mandando y no está diciendo, si la autoridad es mala, no la obedezcas. ¿Está diciendo eso? No. Está diciendo, sométase, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, dice la NBI. Hay secciones en la palabra de Dios que tienen declaraciones que no están a nuestra consideración. Hay pasajes que nosotros podemos evaluar y considerar, pero hay pasajes que no podemos darle una apertura de consideración. No la hay. Pablo está diciendo, sométanse a sus autoridades. ¿A cuáles? A las públicas. O sea, a todos. Todo lo que es autoridad en nuestra sociedad, nosotros debemos de someternos. Alumnos, chamacos, niños, ¿debo de someterme a mi maestro? Sí. Es que mi maestro es muy malo cuando me habla, es medio grosero. ¿Y es autoridad pública? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Someterte. ¿Cuál es la única línea en la que yo no debería de obedecer a mi autoridad? A eso es lo que vamos a responder al final de esta primera sección. ¿Cuándo yo puedo decir no? Pero mientras no lleguemos ahí, debes de considerar que todo lo que es autoridad debes de someterte a ella. Y hablando de la iglesia, es lo mismo. ¿Hay autoridades en la iglesia? Sí. ¿Cuál es tu labor frente a la autoridad? Someterte a ella. ¿Entienden? Por eso cuando yo sirvo, necesito entender una perspectiva correcta de la autoridad. Porque si no la tengo, de la misma iglesia voy a salir lastimado y frustrado. ¿Están entendiendo lo que digo? Las personas salen lastimadas no porque la autoridad no sea de Dios. Escuchen. Las personas salen lastimadas de las iglesias no porque la autoridad no sea de Dios. La autoridad es de Dios. El problema es mi perspectiva acerca de la autoridad. ¿Están entendiendo lo que digo? ¿Están entendiendo lo que digo? Abajo dice, resuelve estos asuntos en tu corazón. Número 1, Dios estableció las autoridades existentes. Te guste o no, te encante o no, Dios estableció estas autoridades existentes y deberías de considerar esto en tu corazón. Número 2, nadie puede llegar a una posición de autoridad legítima sin el conocimiento de Dios. La palabra que está ahí es legítima. ¿Hay autoridades que no son legítimas? Sí, las hay. Rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra el decreto del Señor, contra Dios mismo. Cuando yo me rebelo contra mi maestro, no solamente me estoy rebelando contra mi maestro, me estoy rebelando contra ¿quién? Cuando yo me rebelo contra mi papá o mi mamá, no me estoy rebelando solamente contra mi papá o mi mamá, me estoy rebelando contra ¿quién? Cuando yo me rebelo contra el policía, no me estoy rebelando solamente contra el policía, me estoy rebelando contra Dios. Siguiente, todo aquel que se rebela contra Dios trae juicio contra ¿quién? Contra sí mismo. Muchos jóvenes viven situaciones que no les gustan. Y todas esas, ¿saben? Son resultado de ¿qué? De su rebeldía. Por eso los papás tienen que aprender a manejar la rebeldía de los hijos y entender que cuando un hijo decide ser rebelde, no cambiará su opinión.
Si Él quiere ser rebelde, siempre será rebelde. ¿Hay cambios que pueden llegar a haber? Sí. ¿Hay milagros? Por supuesto que los hay. No estoy diciendo que la rebeldía no se cambie. Lo que estoy diciendo es que un corazón que es rebelde generalmente dará fruto de rebeldía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso hoy tenemos que contestar preguntas. Hay jóvenes que viven en pobreza, que no pueden crecer profesionalmente. ¿Por qué? Por su eterna rebeldía contra la autoridad. ¿Entienden lo que digo? Hay una pequeña frase ahí, dice así: el hecho de que la autoridad haya sido torcida por el hombre no significa que Dios no sea su autor. Miren, las autoridades pueden ser malas. Las autoridades pueden ser malas. Eso es cierto. Pero eso no significa que Dios no las haya puesto. ¿Entienden lo que digo? Como cristianos, a muchos cristianos he visto discusiones en redes sociales donde dicen que Sheinbaum no debería de ser nuestra presidenta. ¿Saben quién la puso ahí? Dios. Pero Neri, dijiste que fue por democracia. Sí, pero la Biblia dice que Dios pone ¿a quién? Entonces sí, tal vez las elegimos nosotros, pero de primera línea, Dios puso en la autoridad a Sheinbaum. Y yo debería de someterme a ella. ¿Entienden lo que digo? ¿Cuándo no debería de someterme a Sheinbaum? Cuando Sheinbaum haga cosas que no están de acuerdo a la claridad bíblica. ¿Entienden lo que digo? Bien, vamos a terminar con esa parte. Definamos el pecado. Definamos el pecado. Les voy a compartir 4 conceptos de pecado que encontramos en la Biblia. Número 1, la palabra hamartia. Díganlo, 1, 2, 3. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hamartia. H-A, hamartia. La palabra hamartia es una palabra griega. ¿Es una palabra qué? La palabra que ustedes están viendo en la pantalla es la palabra hebrea. ¿La palabra qué? Hebrea, y la palabra es katá. Es más comúnmente traducida como pecado y significa errar el objetivo. ¿Qué significa eso? Imagínense a una persona que tiene un arco en la mano, tiene un objetivo al centro o enfrente, toma el arco, lo tensa para disparar la flecha y la persona no da en el blanco. Esto es una definición de pecado, es la que más van a encontrar en el Nuevo Testamento, hamartia. ¿Por qué es interesante la palabra hamartia? Porque la palabra es la misma que se usa para la palabra katá. ¿Entienden? O sea, los escritores griegos usaron la palabra hebrea katá, para traducirla al griego usaron la palabra hamartia. Entonces es como lo mismo, que es errar el blanco. ¿Qué significa errar el blanco? Bueno, lean conmigo las palabras que están en negritas hacia abajo. Por favor, Maite, las que están abajo. Esas. Las que están en negritas, léanlas conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En las escrituras, tanto en el hebreo como en el griego, se refieren principalmente al acto de pecar, que solo se puede darse en las criaturas inteligentes de Dios. Errar el objetivo con respecto a su creador. ¿Qué significa esto? Significa esto: Dios creó al hombre de una forma perfecta. Cuando el hombre desobedeció, ¿qué hizo? Erró, se equivocó. Cuando nosotros pecamos, cuando no funcionamos de acuerdo al modelo de Dios. O sea, pecar no es tan simple como decir robé y ya pequé. No. Ustedes conocen un concepto básico de pecado y cuando yo les pregunto, ustedes me dicen, es cuando yo hago algo que está en contra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Miren, Cristian, ¿cuál es tu concepto de pecado? Rápido. ¿Qué? Desobedecer. Él tiene su concepto. Pero la Biblia no plantea, o sea, es correcta su respuesta.
Pero la Biblia plantea algo más profundo. Está diciendo que el hombre se equivoca, erra, se equivoca en el blanco cuando vive en forma desacorde a cómo el Señor nos creó. Por ejemplo, cuando yo sé que puedo ayudar a una persona y no lo hago, estoy cometiendo un pecado de omisión. No estoy actuando con gracia y tampoco estoy actuando con misericordia. Estoy errando el blanco. Me estoy equivocando en operar, en funcionar de acuerdo al modelo de Dios. ¿Entienden lo que digo? Les voy a pedir que lean ese concepto. Es un poquito como complicado de entender, pero les voy a mandar este documento para que lo lean en casa y lo puedan meditar. Les voy a preguntar la próxima semana. Segundo concepto de pecado, iniquidad. ¿Cuál es el segundo concepto? Iniquidad es distorsionar lo que es bueno. Iniquidad es distorsionar lo que es bueno. Otra palabra que van a encontrar para este pecado es perversión, pervertir. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es cambiar o torcer lo que es bueno. Les voy a dar un ejemplo. ¿El sexo es pecado? No lo es. ¿Dónde debe de consumarse el pecado? ¿Dónde debemos de tener relaciones sexuales? Dentro del matrimonio. Cuando yo tengo sexo fuera del matrimonio, ¿qué estoy haciendo? Estoy distorsionando el sexo. Lo estoy pervirtiendo, lo estoy torciendo. ¿Están entendiendo lo que digo? ¿Es malo tener dinero? No. ¿Es pecado tener dinero? No. Pero cuando yo robo dinero para tener más, ¿estoy qué? ¿Cometiendo qué? Iniquidad. Estoy pervirtiendo el asunto de tener dinero. ¿Queda claro el concepto? Esto es más fácil de entender. Siguiente, transgresión. Este es otro concepto de transgresión. Los autores bíblicos exploran aún más las consecuencias relacionales al pecado con la palabra peshá. Esa es la palabra hebrea que se traduce como transgresión. Peshá se refiere a las maneras en que la gente viola la confianza de los demás, como la traición en una relación. El adulterio es transgresión. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es transgresión. Es violar la confianza. Cuando yo violo la confianza de Dios, entonces estoy cometiendo una transgresión. Yo como pastor, si yo cometiera el error de hacer cosas que no debería de hacer como pastor, estoy transgrediendo la confianza de ¿quién? De Dios, pero también estoy transgrediendo la confianza de ¿quién? De ustedes, porque ustedes me han dado la confianza de ser su pastor y yo puedo transgredir su confianza. Imagínense que un día les pido, hermanos, tenemos la urgencia de comprar cualquier cosa para una bocina. Y les digo, nos toca de a 1,000 pesos. Entonces, por favor, por cabeza de a 1,000 pesos, ¿no? Y ya juntamos, me voy a inventar, 25,000 pesos, ¿no? Llegando allá a la tienda de bocinas, compré una de 10,000 y me clavé ¿cuánto? ¿Qué hice? Cometí una transgresión, violé su confianza. ¿Están de acuerdo conmigo? Y luego publiqué una foto en Facebook comiendo un corte asado en la fonda argentina. ¿No? Eso es transgredir. Bien, esta es la importante. Infracción de la ley. Juan capítulo 3, versículo 4. Léanlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todo aquel que comete pecado, otra vez, todos juntos a la de 3, 1, 2, 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es otro concepto de pecado. La palabra griega que se está usando ahí, no se las puse, permítanme. Es la palabra anomía. Díganlo, 1, 2, 3. Anomía. ¿Otra vez? Anomía. Anomía es una palabra griega y el diccionario griego Taller
define esta palabra como la condición de estar sin ley, debido a la ignorancia de esta o a su violación. Significa no someterse a ella o a la autoridad de Dios. El diccionario Vine declara que este versículo da el verdadero significado de la palabra pecado. Esta definición de pecado establece su carácter esencial como el rechazo de la ley o voluntad de Dios a la voluntad de Dios y la sustitución de esta por la voluntad propia. Y encontré esta más, el diccionario hispanoamericano de la misión dice: aquella situación de perplejidad en la que el individuo se siente como si no hubiese normas, supone ciertas fisuras en la organización de la sociedad. En pocas palabras, o podríamos decir esto: anomía es lo mismo que rebeldía. Díganlo conmigo, anomía es lo mismo que rebeldía. Entonces, el concepto de pecado que usa Juan en 1 de Juan 3, versículo 4, es rebeldía. Entonces, cuando yo me rebelo contra una autoridad, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Rebelarme contra una autoridad es pecado. La rebeldía es pecado. Mirka, cuando te rebelas contra tu mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Está pecando? Muy bien, lo agregó muy bien. Y estoy rebelándome contra Dios mismo. Y el pecado siempre trae consecuencias. Por eso la rebeldía tiene consecuencias. Termino con esto, nos quedan ya segundos. El pecado de Satanás fue la rebeldía. El pecado original, la iglesia tradicional, la iglesia católica, dice que el pecado original, ¿cuál es? El sexo. Eso es equivocado, porque el sexo, para empezar, ni es pecado. El pecado original, de acuerdo a los teólogos, es la rebeldía. Satanás se rebeló contra Dios. Tomó a una parte de los ángeles del cielo y se rebeló contra Dios. El rebelarnos no es cualquier pecado. Por eso, cuando yo sirvo en la iglesia, necesito comprender que hay autoridades y autoridades. Miren, hay autoridades a los que admiramos. Yo en muchas iglesias he visto estas frases: es que el pastor es todo amor, pero la pastora, cuidado con la pastora. Muchos suelen decir esas cosas. Muchos dicen: es que el que toca el piano es una eminencia en el piano, y lo obedecen a ciegas. Obedecen a los líderes de alabanza. Y hay una línea donde las relaciones se empiezan a torcer y la iglesia comienza a rebelarse. El pastor a veces levanta la voz y dice: el día de hoy Dulce estará a cargo, así es de que obedézcanle a ella y sométanse a ella, por favor. Y de repente dentro se empieza a escuchar: si no me lo dice el pastor, me vale que me lo diga Dulce, no me importa. Eso es rebeldía. Por eso necesito tener un concepto correcto de autoridad, porque si yo no comprendo la autoridad, yo puedo pensar que estoy actuando justamente y cristianamente, pero puede no ser así. ¿Está entendiendo lo que digo? Cuando comprendo mejor la autoridad, puedo caminar mejor y evitar pecar en la rebeldía. Escuchen esto, ya, ahora sí termino. Un error que cometemos los pastores, y lo digo como error, porque a veces no sabemos leer a todas las personas a quienes les pedimos que sirvan. Un error que cometemos a veces es no medir el carácter de las personas.
Y a veces lo que nosotros provocamos como pastores, admito el error, es que las personas resulten lastimadas, heridas por su propia rebeldía. Muchas personas quieren servir y nosotros somos honestos en decirles no. ¿Saben por qué? Porque nosotros observamos su carácter y nos damos cuenta de que tarde que temprano se van a rebelar. Y aquel que se rebela cosecha ¿qué? Dice la Biblia, juicio. A veces el hecho de que tú estés sirviendo o en autoridad hará que salgas peor de lo que entraste. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso a veces tienes que entender que la decisión pastoral es la decisión pastoral. Voy a decirles esto, no a modo de presunción ni de echarle crema a mis tacos, pero nosotros hemos procurado que ustedes, Jade, deja el celular por favor. Hemos procurado que ustedes al servir crezcan en carácter. ¿Saben por qué? Porque no queremos que un día en su rebeldía salgan lastimados o heridos de la iglesia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Una persona me acaba de mandar un mensaje hace poco. ¿Y saben qué me escribió? Me escribió esto: yo salí de su iglesia traumado. Y la primera pregunta que yo me hice es: ¿qué te hice para que salieras de aquí? Oh, pobrecito, oh, chiquito. Quisiera que te quedaras para forjarte, pero eliges irte. Así es de que necesito tener un concepto correcto de autoridad, porque si no desarrollo un concepto correcto de autoridad, cuando sirva, quien tiene todas las de perder somos nosotros los que servimos. ¿Entienden lo que les digo? Permíteme decírtelo de esta manera. Si no tienes un concepto de autoridad equilibrado en tu vida cristiana, cuando sirvas, quien tiene todas las de perder, si no maduras, quien tiene todas las de perder, eres tú. Por eso yo necesito que crezcas en tu carácter y en tus conceptos acerca de la autoridad bíblica. ¿Me entiendes? ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.